Hoy tenemos a Julio Trujillo, un gran poeta, un gran editor y un buen amigo de este programa. Querido Luis, ¿cómo estás? Muy bien, querido Camacho. Gustazo tener aquí al querido Julio Trujillo. No, hombre, el gusto es mío, queridos amigos. Gracias por invitarme. Además es mi editor, así que Sí, por eso dije de este programa. Así que doble felicidad me da que esté por aquí. Platícanos un poco, antes de hablar de tu trabajo como poeta, ¿desde cuándo estás de editor de Alfaguara? Llevo 1 año y medio en Alfaguara, México. Es una infinita responsabilidad, que tiene mucho eso, que es una como gran responsabilidad. Y lo otro es un gran placer de trabajo de editor. Más allá de la burocracia, de toda la parte más administrativa también y de vida de empresa, que es muy fuerte y para la cual pues apenas estoy adaptándome. El trabajo de editor me fascina, llevo muchos años haciéndolo, pero lo hice primero de suplementos culturales, de revistas, luego ya con libros en el Conaculta, que ahora es la Secretaría de Cultura, y finalmente en Alfaguara. ¿Cuál es mi gran objetivo y digamos la meta que me pusieron para invitarme? Fue consolidar el catálogo de Alfaguara México y renovarlo, porque se empezaba a sentir una cierta como estasis. Se estacionó Alfaguara México en algún momento dado. Son muy buenas las voces, pero no había una renovación generacional. Eso no quiere decir que yo vaya a invitar a escritores debutantes, porque Alfaguara ya es para escritores de probada carrera, Claro. Ya consagrados, con 2 o 3 libros publicados, pero sí nuevas voces para Alfaguara que están en otros sellos y que podían consolidarlo. ¿Cómo en es el esta caso nueva de versión. nuestro querido Luis? Bueno, es el caso de L.M. Oliveira, que es mi querido amigo y es una de los fichajes que más contento me tiene. Y así como contigo, hay pues una media docena de nuevas voces que aparecerán en el 2018 y que espero que conviertan el sello en algo atractivo otra vez, sexy. Dejó de serlo un poco, las editoriales independientes entraron muy fuerte, las que conocemos, Almadía, Sexto Piso, Era, pero también unas mucho más pequeñas, Surplus, por ejemplo, editoriales Nitro, editoriales españolas donde autores mexicanos prefieren publicar primero, como es el caso de Yuri Herrera en Periférica. Entonces todo ese mundo de pequeños editores muy agresivos, muy buenos editores, con muy buen gusto, con un trato personalizadísimo de sus autores, vino a ser mi competencia más real, más allá de el otro gran grupo editorial con el que competimos. Entonces, mi ventaja es que estos autores son amigos míos de toda la vida. Entonces, se podría decir que llevo 20 años trabajándolos. Muchos de ellos me han dado a leer sus manuscritos antes de ser publicados por el puro placer de la amistad y del ping-pong de los libros. Entonces, como que sí, era yo un candidato más o menos ideal para darle un nuevo giro a Alfaguara. No sé si lo estemos haciendo bien o mal, pero estoy muy contento con la renovación del sello. Obviamente es un sello que más allá de los autores locales, ustedes saben, pues tiene grandísimas firmas, muchos premios Nobel, Claro. Saramago, Cortázar, Günter Grass, Vargas Llosa, y luego también grandes ventas al estilo de Arturo Pérez Reverte, que está aquí en la feria, con el cual acabamos de tener una gran presentación, Rosa Montero, Sergio Ramírez, que ahora es Premio Cervantes. Entonces hay como una gran liga mayor muy potente, y a mí lo que me gusta mucho es crear la liga de abajo, que después van a ser los mayores. La artesanía Cuando del Luis sea libro. Premio Cervantes lo festejaremos. La Oye, artesanía del libro, como es el trabajo de un Déjame editor, ¿no? preguntarle a Julio, ¿cómo estás viendo la narrativa mexicana hoy día? No digo solo la joven, la narrativa en general. Muy bien, creo que goza de gran salud. Creo que sí hablaría yo de un relevo generacional, y ahí se me ocurren de inmediato 10 nombres buenísimos, muchos de los cuales también pues, son muy cercanos a nosotros. Han generado unas propuestas de narrativa muy violentas en muchos sentidos, porque la realidad del país es esa, y en lo que hacemos como escritores es reflejar un poco lo que pasa a nuestro alrededor.
muy personales, muy intransigentes, también con mucho trabajo de la sintaxis y de la prosa. Creo que los nuevos escritores mexicanos son muy artesanales en ese sentido, que mezclan también muchos géneros, ya está como que muy lleno de cine y también de periodismo, y todo es transfronterizo, y todo es como un gran y feroz champurrado de la realidad universal, que los escritores mexicanos están reflejando muy muy bien. No solo mexicanos, creo que hay una generación de treintañeros y cuarentañeros en Latinoamérica poderosísima, como hace mucho que no se veía. Bueno, y cambiemos de un poquito el tema. Sabemos que Julio es un poeta. He charlado bastante con él sobre poesía. A ver, háblame, esto ya lo sé yo, tiene truco, pero háblanos un poquito de Byron. Bueno, el poeta romántico por excelencia, creo. Están también los alemanes, está Schiller, está Goethe, por supuesto, pero en el ámbito anglosajón, pero también por biografía, creo que Byron es el poeta romántico por excelencia y es una de mis grandes obsesiones y pasiones. No solo por el poeta romántico que es una vida breve, una vida muy intensa, que muere por la causa de otro país, que era la independencia de Grecia, sino porque además tenía una afición que yo comparto mucho y que tiene que ver con un proyecto actual, y es que era un gran nadador. Era un gran nadador. Y Byron era cojo de la poesía. Muy cojo de un pie, no sé si lo sabían, tenía un pie medio equino. Y yo creo que compensó esa falla con una afición absoluta por la natación. Y hacía grandes proezas natatorias, como aventarse al Támesis y nadar 3 horas seguidas mientras sus amigos no sabían qué estaba sucediendo. O cuando vivió en Venecia, saliendo de sus grandes juergas, fue un gran romántico, también en el sentido de ser un gran mujeriego y hombreriego, porque no tenía gran distinción. Y en lugar de regresar caminando de las fiestas, nadaba por los canales de Venecia hasta llegar a su destino. Pero su gran proeza fue emular lo que en un mito griego se dice que hacía Leandro para buscar a su amada Ero, que era cruzar el estrecho de los Dardanelos. Y se conocía entonces como el Helesponto, y ahora es el estrecho de los Dardanelos. Son casi 5 horas de nado. Y Byron dice, hay que demostrar que esto no es un mito, hay que desmitificar al mito. Y se tira al agua, con un amigo, un coronel. Y 5 horas después, casi ahogados, llegan. Para no hacer el cuento más largo, a mí me interesa mucho la natación como un ejercicio de respiración y ritmo que tiene mucho que ver con la escritura y con la poesía. Nadar es respirar, es establecer un ritmo, y es lo mismo que hace un escritor, sobre todo de poemas, establecer un ritmo. Entonces me interesó mucho la figura del Byron nadador. Me encantaría poder nadar como él, lo cual es imposible, pero en muchos sentidos es un poeta que me cae muy bien. Y es un poeta de acción también. Los poetas románticos que deciden llevar la teoría a la práctica y ser poetas de acción me interesan mucho, porque nos gustan las aventuras, digo, no por nada más. Y él, pues, digamos, pocos como él que mueren en una guerra por otro país, que es un grandísimo galán, que muere joven, en fin, es una figura que me gusta mucho. Y como poeta, bueno, vas. Como poeta, además de Byron, ¿quiénes son tus referentes emblemáticos, más allá de la personalidad, sino de su... Claro. Bueno, hay toda una galaxia de poetas ingleses que me interesa mucho. De ellos, el que más me gusta es Keats. Pero ya luego pasando, trayéndolo más cerca al asunto, hay muchísimos. Lezama Lima ha sido una figura que me gusta mucho. En México yo creo que López Velarde es el poeta que más he disfrutado. Que también su vida... Sí, bueno, muere a los 33 años también. ¿Quién más? Bueno, hay un poeta argentino que se llama Héctor Biel Temperley, medio de culto, medio secreto, no se le conoce mucho. También era un nadador y tiene un gran libro que se llama Kroll, que recomiendo mucho y ha sido un hallazgo muy importante para mí. Tiene otro libro que se llama Hospital Británico,
que narra su propia trepanación. Ahí le operan el cerebro y en un estado medio de alucinado escribe Hospital Británico. Es un libro maravilloso, fuera de serie, un poco también fuera de todo tipo de raciocinio, pero que lo que queda es un testimonio muy fuerte de lo que es su paso por el hospital y la operación cerebral. Pero hay muchos otros. Pessoa es un poeta que me gusta mucho. Y de mexicanos contemporáneos yo creo que hay un puñado de escritores jóvenes muy, muy interesantes. Pienso en Óscar de Pablo, que es un escritor un poquito abajo de mi generación. Luis Felipe Fabre y una inteligencia crítica y humorística que me interesa mucho. Todos unidos por una distancia absoluta de la solemnidad. Ya no creen en lo sublime, ya no creen en el poeta, ya no creen en Octavio Paz, para decirlo en 2 palabras. Son como muy horizontales, son hipercríticos, son poetas críticos, lo cual me interesa. Y ya no declaman, todo es mucho más a nivel de la conversación. Y hay mucho humor y hay mucha crítica. Y eso me gusta mucho en la nueva escritura mexicana. Oye, Julio, vienes con un libro. Sí. El acelerador de partículas. Es un libro de poesía que está editado por Almadía. Sí. Una casa editorial también muy generosa, muy buena. Háblanos un poco. El libro es hermoso. Digamos, los señores de Almadía suelen hacer libros muy bonitos, pero creo que el tuyo particularmente quedó verdaderamente hermoso. Tiene en las tapas, tiene unas burbujas bastante especiales, además de tener un acelerador en la portada. Pero háblanos del libro, por favor. Bueno, ya lo saben, Almadía es una editorial artesanal con un director de diseño que es un artista en sí mismo, que es Alejandro Magallanes. Y yo siempre he dicho, pero seguro todo autor lo hace también, que los míos son los más bonitos. Pero el acelerador de partículas en particular quedó muy bien, porque Magallanes se desmagallanizó. Entonces ya no están sus figuras medio infantiles con un trazo semitorpe que le conocemos, sino que lo llevó todo a la abstracción, a la ciencia, por el título mismo, y quedó un libro como objeto maravilloso. Y bueno, es mi tercer libro con ellos. Tenía ya antes Pitecántropo y La burbuja, ahora viene El acelerador de partículas. Y ese pues es un puñado de poemas en los que manifiesto mi asombro de estar aquí, de no entender, de ver y maravillarme de las cosas. Es un libro muy solar. Yo soy, al contrario de lo que se piensa del poeta romántico, soy un poeta muy diurno, muy de luz. El romántico es más azotado y oscuro. A mí me gusta el sol sale mucho en el libro, es un personaje del libro. Y el título, por el que me preguntan mucho, es sencillamente tomé el nombre de este gran experimento de nuestros días. Creo que es el máximo experimento de nuestros tiempos. Se ha creado un grandísimo túnel en las fronteras de Francia y Suiza para acelerar partículas a la velocidad de la luz o casi la velocidad de la luz en sentido contrario, provocar que choquen, y ese choque genera un mini Big Bang que 700 científicos, que por cierto su promedio de edad es de 25 años, estudian para entender un poco el origen del cosmos, de todo. Entonces, bueno, no se me ocurre nada más ambicioso ni nada más poético en ese sentido. El nombre oficial es el Gran Colisionador de Hadrones, que me parece horroroso, pero acelerador de partículas me gustó mucho. Entonces, mi libro no es científico, ni mucho menos, yo soy analfabeta de la ciencia, pero lo uso como metáfora de ese choque. ¿Qué es? Bueno, puede ser el encuentro entre dos personas, obviamente, puede ser el momento de la creación poética, el momento de la escritura, cuando algo cuaja y se crea, pues es la creación. Entonces me robé el título y ya todo lo demás es poesía bastante ortodoxa, normal, nada científica. Sí hay un epígrafe de Lucrecio, que tiene un libro muy famoso, que es el de la naturaleza de las cosas, de Rerum Natura, en el que intenta él catalogar el mundo, ni más ni menos. Entonces también lo tomo un poco para seguir engañando al lector y al final ya no hay nada científico. Qué linda cosa, ¿no? Oye, tengo una duda. Me imagino que por trabajo, ¿no? O sea, por ser
el jefe editor de Alfaguara, pues lees muchos manuscritos que te envían, ¿no? Pero ¿qué lees que no sea relacionado con tu trabajo? Es decir, ¿Qué te gusta leer? Cuando estás en casa y dices, hoy no trabajo, hoy disfruto, ¿qué libros son? Justo escribí mi columna de los lunes el día de ayer para que saliera hoy, y ahí justo decía que tal vez la edad nos separa de la ficción. Yo, conforme crezco, leo menos ficción. Se me antoja más entender la realidad en la que vivo, y entonces me pongo a leer mucho ensayo, mucha biografía. La poesía es otro tema, eso ahorita entramos a eso. Entonces, por trabajo leo muchísimas novelas, pero por gusto cada vez leo menos de ellas. También está bien, porque si estoy leyendo 3 al día, no voy a llegar a leer una 4ª novela a mi casa. Me gusta mucho como el ensayo lírico, filosófico, medio amateuresco, no pesado, de grandes filósofos, al estilo de Steiner. Todo el tiempo lo estoy leyendo, cada cosa nueva que saca lo leo. 7 biografías de Byron ahora para la investigación de... Tengo todo un proyecto sobre natación y poesía, que ya les decía. Y luego mucha poesía, muy poco actual. Como decía, hace poco decía Pérez Reverte, y coincido plenamente con él, que el presente es muy vulgar. Y yo pues siempre estoy leyendo poetas de otros siglos incluso, obviamente sin perder de vista a mis contemporáneos, pues porque me interesa el presente por más vulgar que sea, pero poetas muertos. Soy un lector de poetas muertos y me gusta mucho eso. De mexicanos muertos que no son los José Carlos Becerra. Bueno, Becerra es una lectura de juventud que es casi un rito de iniciación. Ahora, al pobre se le ha quedado ese San Benito de ser un poeta para jóvenes, lo cual es totalmente falso. Es un poeta absolutamente serio, con un abismo personal impresionante, con una poética y una escritura muy singular, versicular, casi a nivel bíblico, digamos, son versos larguísimos, que lamentablemente también murió muy joven y que es muy, muy importante. Ahora bien, ¿por qué le gusta tanto a los jóvenes? No sé, pero yo también, en mi caso, a los 17 años, devoré a Becerra. Ahora, no hay que dejarlo de leer, porque me parece importante. Octavio Paz fue una experiencia crucial, porque además yo estuve muy cerca de la revista Vuelta y luego de Letras Libres, entonces lo conocí y me publicó 2 poemas en Vuelta, y pues para un seminiño como era yo fue muy importante. El Tigre Lizalde me gusta mucho. Coral Bracho es una poeta finísima que me interesa. En fin, de poetas mexicanos, muchos me gustan. Poetas sudamericanos, Sí, chilenos, bueno, argentinos. claro. Hablábamos Del argentino. de Biel Temperley, de Neruda, pero también Nicanor Parra se me hace un interesante provocador, antisolemne, antipoeta, como él mismo se llama, que me gusta mucho. Pasé por mi época nerudiana sin lugar a dudas. Incluso siento que fue una influencia demasiado poderosa en algún momento, y que estaba yo ahí escribiendo en decasílabos nerudianos pésimos que solo eran malas copias de eso. Entonces hay que saber separarse también de quien admiras mucho. Pero más jóvenes, por supuesto, Germán Carrasco es un poeta chileno que estuvo por aquí, me parece, hace un par de años, absolutamente recomendable. Borges. ¿Quién? Borges. ¿Quién es? ¿Qué señas Claro. tiene? No, bueno, es todo un género en sí mismo. Pero un gran poeta, ¿no? O sea, Yo creo que sí. Es un gran poeta. Sí, un poeta de medido, un rimador, pero con un estilo personal increíble. Por supuesto, amo a Borges, casi leo un poema de Borges al día. Y ensayista, cuentista y grandísimo poeta. Claro que sí. Huidobro. Bueno, no he mencionado al favorito, que es Vallejo. Vallejo, Es el mayor. Un grande de grandes. El mayor. así es. El tiempo Queridísimo, se ha nos quedamos con las ganas de que acabado nos y- recites un poema. Qué bueno que no. El tiempo es una calamidad en este momento, pero qué grato tenerte en el programa.
poeta. Hombre, muchísimas Qué gracias. gusto. Querido Luis, Gracias por la invitación. nombre, Julio. muchas gracias. Hasta la próxima.